Todavía en los tiempos actuales existen misterios ocultos de una hermandad que por siglos ha intrigado e inspirado a buscadores de la verdad alrededor del mundo. La Rosacruz. Emergiendo de las sombras del siglo XVII, esta sociedad secreta se revela a través de manifiestos anónimos que proclaman una sabiduría ancestral capaz de transformar el alma humana. Imagina una orden de iluminados que posee el conocimiento para trascender la realidad mundana, guiando a sus adeptos por un camino de iluminación espiritual y alquímica. La Rosacruz no es solo una fraternidad, es el guardián de secretos arcanos que pueden desentrañar los profundos misterios del universo. A través de enseñanzas veladas en simbolismo profundo, esta orden promete una jornada de autodescubrimiento que va más allá de las limitaciones del mundo material. Pero, ¿cuál será el precio que se pagará para que esta promesa sea cumplida? La historia del rosacrucismo comienza con la publicación de dos manifiestos enigmáticos a principios del siglo XVII. Estos textos misteriosos presentaban al mundo la Hermandad de la Rosacruz, una orden supuestamente fundada por un sabio mítico que habría adquirido conocimientos esotéricos durante sus viajes por el Oriente Medio. La hermandad declaraba ser la portadora de una antigua sabiduría que prometía la regeneración espiritual y la renovación de la humanidad. El impacto de estos textos fue profundo, despertando curiosidad, admiración y hasta miedo entre los estudiosos y esoteristas de la época. Las enseñanzas rosacruces giran en torno a conceptos de iluminación espiritual y sabiduría interior, con el objetivo de desvelar los misterios profundos de la existencia. El énfasis está en comprender y practicar las leyes metafísicas que gobiernan el cosmos. Se anima a los adeptos a alinear sus vidas con estas leyes, promoviendo así su desarrollo personal y contribuyendo al avance colectivo de la humanidad. Pero la pregunta que queda es: ¿cuál es el motivo para que la Rosacruz sea una organización secreta? Y además, ¿cuáles eran los contenidos ocultos en los libros enigmáticos que crearon esta fundación? Saludos a todos. Si estás interesado en magia, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. La emergencia pública del rosacrucismo puede trazarse hasta dos manifiestos anónimos publicados a principios del siglo XVII. Fama Fraternitatis Rosae Crucis, del año 1610, que significa la fama de la Hermandad de la Cruz Rosada, y Confessio Fraternitatis, o la Confesión de la Hermandad, del año 1615. Ya en 1617 se publicó un tercer volumen anónimo, Las bodas químicas de Christian Rosenkreutz. Los dos primeros textos introducen las leyes y la historia del rosacrucismo. En cambio, Las bodas químicas de Christian Rosenkreutz es especialmente interesante por su profundo simbolismo. La historia retrata a Christian Rosenkreutz, el fundador del Rosacruz, siendo invitado a una boda celestial. Sin embargo, esta ceremonia no es común. Es una boda química que representa un proceso de transformación alquímica, una jornada simbólica de purificación y unificación, similar al proceso de transformar metales comunes en oro en la alquimia. Durante la narrativa, Rosenkreutz encuentra personajes simbólicos y pasa por pruebas que representan la jornada de transformación interior. Sus experiencias simbolizan el camino del iniciado hacia la iluminación espiritual y la trascendencia de la conciencia dualista. Así, las bodas químicas no solo describe el proceso alquímico de forma alegórica, sino que también sirve como una guía para la transformación y la iluminación espiritual. Estos textos sugieren la existencia de una hermandad secreta de mentes iluminadas, guardianas de una sabiduría antigua, influyendo sutilmente en la evolución espiritual de la humanidad. Las enseñanzas rosacruces se enfocan en la iluminación espiritual y la sabiduría interior, buscando revelar los misterios profundos de la existencia. El énfasis está en comprender y practicar las leyes metafísicas que gobiernan el cosmos, incentivando a los adeptos a alinear sus vidas con estas leyes para promover su desarrollo personal y contribuir al avance colectivo de la humanidad. En una era marcada por una profunda turbulencia, la promesa seductora de transformación espiritual atrajo a muchos, con los manifiestos estimulando la búsqueda de la sabiduría esotérica. Filósofos ocultistas renombrados del siglo XVII, incluyendo a Michael Mayer, Robert Flood y Thomas Bowen, mostraron un interés agudo en la visión del mundo rosacruz. En su fascinante obra Silentium post clamors, escrita en 1617,
Mayer ofreció una representación evocadora del rosacrucismo, trazando sus orígenes a una tradición primordial. Él escribe: nuestras raíces se remontan a las civilizaciones egipcia y brahmánica, entrelazándose con los misterios profundos de Eleusis y Samotracia. Sacamos inspiración de los magos persas, de las búsquedas intelectuales de los pitagóricos y del pensamiento iluminado de los árabes. Este pasaje es frecuentemente utilizado por organizaciones modernas que claman herencia Rosacruz para fortalecer el argumento de que la Orden Rosacruz tiene sus raíces en las tradiciones de misterio, filosofía y mitos del Antiguo Egipto, datando aproximadamente del año 1500 a.C. Y aunque no hay un terreno sólido sobre el cual apoyarse al hacer esta afirmación, no se puede negar que el simbolismo, los principios y los rituales realizados por los Rosacruces se basan en estas fuentes místicas y antiguas. Descubre una nueva dimensión de espiritualidad y transforma tu mente con Despierta tus poderes mentales. ¿Curioso? Mira el comentario fijado para más detalles. Por lo tanto, aunque la institución en sí fue formada oficialmente a finales del siglo XVI o principios del siglo XVII, sus raíces se remontan mucho más atrás en la historia. A lo largo de la Europa medieval, el conocimiento místico a menudo necesitaba ser disfrazado en simbolismo o escondido en las canciones de amor de los trovadores, en las fórmulas de los alquimistas, en el sistema simbólico conocido como la cábala y en los rituales de las órdenes de caballería. Por ejemplo, Francis Thynne, una figura intrigante del siglo XVI y alquimista devoto, escribió varios manuscritos que pueden ser considerados importantes para la historia de los Rosacruces. Su fascinación por el ocultismo es claramente visible en su tratado Homo Animal Socialis, escrito el 20 de octubre de 1572. En ese texto, explora temas como los jeroglíficos egipcios y los druidas. Examina las complejidades de las notas, signos, símbolos, caracteres o sonidos vocales que destacan diferencias generales en los sonidos. Thynne demuestra un evidente entusiasmo por la cábala, lamentando la pérdida de lo que él ve como conocimiento profundo, similar a los sentimientos del cabalista Mr. Dee, autor de Monas Hieroglífica. Thynne relata que las letras hebreas no fueron escritas hasta la época de los descendientes de Adán, quienes antes del gran diluvio eran los guardianes de ese conocimiento, citando al historiador Josefo. Thynne sugiere que los descendientes de Set registraron su conocimiento de los fenómenos celestiales en pilares. Además, Thynne hace una referencia velada al reino caótico de los traidores en la Torre de Babel, criticando a los masones cuyas malas habilidades llevaron a su caída, simbolizada por la pérdida de la lengua pura original. También escribió varios poemas alrededor del año 1600, describiendo los primeros días de la formación de una sociedad secreta en una taberna de Rosas. Basta decir que, si alguien desea seguir este camino, podrá encontrar muchas pistas en varias obras de aquella época que se refieren a una orden misteriosa que tiene una rosa en una cruz como su símbolo. La siguiente pregunta que surge naturalmente en este punto es: ¿quién es el fundador de la Orden Rosacruz? Aunque ya hemos mencionado su nombre, si concluimos que Christian Rosenkreuz es solo una figura simbólica, la única respuesta razonable es que no existe un único fundador de la Orden. Christian Rosenkreuz puede ser un arquetipo legendario, pero alguien ciertamente escribió los manifiestos Rosacruces, y podemos estar seguros de que no estamos hablando de una sola persona aquí, sino de un grupo. Por lo tanto, los fundadores de la Orden también pueden ser los autores de los libros ocultos. Y es aquí donde entramos en un territorio más especulativo. Hay dos figuras que se destacan como candidatos potenciales para este título: Johannes Valentinus Andreae y Sir Francis Bacon. Johannes Valentinus Andreae fue un teólogo y escritor alemán que vivió al final del período renacentista. Su conocimiento teológico y filosófico, junto con sus conocidas habilidades de escritura, lo hacen un candidato plausible para la creación de los manifiestos Rosacruces. Esto se vuelve particularmente convincente cuando consideramos los temas presentados en los manifiestos y aquellos explorados en las obras reconocidas de Andreae. Los manifiestos Rosacruces retratan una visión utópica de iluminación espiritual y reforma social, ideales que Andreae frecuentemente expresaba en sus propios escritos. Tal vez la pieza más intrigante de evidencia sea la referencia posterior de Andreae a la Fama Fraternitatis y la Confessio como un ludibrium o broma. Esta declaración ha llevado a algunos a creer que él pudo haber tenido un papel directo en la creación de estas obras, tal vez incluso como un ejercicio intelectual o alegoría que fue tomada más en serio por los lectores.
Algunos estudiosos del esoterismo sugieren que Andreae dijo esto para proteger su carrera clerical de la ira de las instituciones religiosas y políticas de la época. Recuerda, esta todavía era una época de gran persecución, y algunos afirman que los Rosacruces eran descendientes de los caballeros templarios, que fueron quemados vivos y perseguidos por herejía por el Papa y el rey Felipe IV alrededor de 1530, más de 80 años antes de la publicación del primer manifiesto. La Asociación de la Cruz y la Rosa ya existía en Portugal, en el convento de la Orden de Cristo, hogar de los caballeros templarios, posteriormente renombrada Orden de Cristo. 3 buques estaban y aún están en la abóbada o bau de la sala de iniciación, donde la rosa puede ser claramente vista en el centro de la cruz. En este contexto histórico, aquellos que podrían ser etiquetados como Rosacruces enfrentarían gran persecución, por lo que los fundadores y autores necesitaban ejercer discreción. Andreae también formaba parte de un círculo intelectual en Tubinga, Alemania, conocido por su interés en ideas esotéricas y reforma social. Esto se alinea estrechamente con los temas presentados en los manifiestos Rosacruces, lo que confiere aún más credibilidad a la idea de que él, posiblemente junto con otros en su círculo, puede haber contribuido a la creación de esos textos. Por otro lado, Sir Francis Bacon, un filósofo, estadista y defensor de la ciencia empírica en Inglaterra, también ha sido propuesto como un autor potencial de los manifiestos. Bacon era conocido por su visión de una sociedad iluminada por el conocimiento, un tema que resuena fuertemente con los principios defendidos en los textos Rosacruces. Esta visión es quizás más claramente articulada en su obra La Nueva Atlántida, que describe una sociedad utópica guiada por la investigación científica y la sabiduría. Además, hay numerosos paralelos simbólicos y temáticos entre los escritos de Bacon y los manifiestos Rosacruces. Algunos entusiastas e investigadores han señalado similitudes en la manera en que Bacon y los manifiestos discuten la búsqueda del conocimiento, la reconciliación de la religión y la ciencia, y el poder transformador de la sabiduría. Sin embargo, aunque tanto Andreae como Bacon presentan casos convincentes, es importante recordar que estas teorías son de naturaleza especulativa. Los verdaderos orígenes de la Orden Rosacruz y la autoría de los manifiestos siguen siendo un misterio hasta hoy. Es más probable que los textos Rosacruces sean el producto de un esfuerzo colaborativo de un grupo de individuos con ideas afines. De hecho, algunos vinculan la formación de la Orden Rosacruz al Colegio Invisible, el grupo precursor de la Sociedad Real de Londres. El concepto de Colegio Invisible se menciona en panfletos rosacruces alemanes a principios del siglo XVII. Ben Jonson, contemporáneo de William Shakespeare, se refirió a este concepto en su Mascarada, un tipo de entretenimiento teatral alegórico llamado The Fortunate Isles and Their Union, realizada en 1624. En este contexto, el Colegio Invisible puede haber simbolizado un grupo de individuos sabios y virtuosos que, aunque ocultos de la visión pública, ejercían una influencia benéfica en la sociedad. Esta interpretación es similar en espíritu a la noción Rosacruz de una fraternidad secreta, trabajando entre bastidores para iluminar y reformar el mundo. La idea de tal orden, ejemplificada por la red de astrónomos, profesores, matemáticos y filósofos naturales en la Europa del siglo XVI, promovida por hombres como Johannes Kepler, Georg Joachim Rheticus, John Dee y Tycho Brahe, dio origen al Colegio Invisible. Este fue el precursor de la Royal Society, fundada en 1660. Estaba constituido por un grupo de científicos que comenzaron a realizar reuniones regulares para compartir y desarrollar conocimientos adquiridos por investigación experimental. Entre ellos estaba Robert Boyle, quien escribió que los pilares invisibles, o como ellos se denominan, el colegio filosófico, ahora y entonces, me honran con su compañía. Pero hablemos sobre Christian Rosenkreuz y su significado potencialmente simbólico en esta historia. Según la leyenda, Christian Rosenkreuz nació en 1378. Era el último descendiente de la Casa Germánica, una noble familia alemana que floreció en el siglo XIII. Su castillo se encontraba en el bosque de Turingia, en la frontera con Hesse, y adoptaron las doctrinas albigenses o cátaras, combinando creencias gnósticas y cristianas. Toda la familia fue asesinada por Konrad von Marburg, excepto el hijo más joven, que tenía solo 5 años. Fue llevado en secreto por un monje que era un adepto albigense de Languedoc. El niño fue colocado en un monasterio que ya estaba bajo la influencia de los albigenses, donde fue educado y hizo amistad con los otros 4 hermanos que más tarde se asociarían con él en la fundación de la Hermandad Rosacruz.
La leyenda afirma que durante su estancia con el monje, Rosenkreuz fue educado y preparado para una peregrinación a Tierra Santa. Durante su viaje, terminó estudiando en Damasco y luego en Egipto. De allí, se trasladó a Damcar, donde fue iniciado en el Magnus Opus, o Gran Obra de los Alquimistas, y luego a Fez, en Marruecos, que en ese momento se consideraba un centro de aprendizaje. Fez es el hogar de la Universidad de Al-Qarawiyyin, fundada en 859 después de Cristo, frecuentemente citada como la universidad en operación continua más antigua del mundo. Durante su viaje se dice que estudió con sabios turcos, árabes y persas, posiblemente maestros sufíes o zoroastrianos. Pero fue en Fez donde Rosenkreuz fue presentado a los seres elementales y comenzó a ganar una comprensión más profunda de la naturaleza y del universo. Manly P. Hall escribe: de los árabes CRC también aprendió sobre los pueblos elementales y cómo, con su ayuda, era posible ganar admisión al mundo etéreo donde habitaban los genios y los espíritus de la naturaleza. CRC así descubrió que las criaturas mágicas de las 1001 noches realmente existían, aunque invisibles para el mortal común. De los astrólogos que vivían en el desierto, lejos del mercado, fue aún más instruido sobre los misterios de las estrellas, las virtudes residentes en la luz astral, los rituales de magia e invocación, la preparación de talismanes terapéuticos y la vinculación de los genios. CRC, refiriéndose a Christian Rosenkreuz, se convirtió en un adepto en la recolección de hierbas medicinales, la transmutación de metales y la fabricación de piedras preciosas por medios artificiales. Incluso el secreto del elixir de la vida y la panacea universal le fue comunicado. Enriquecido así más allá de los sueños de Creso, el santo maestro regresó a Europa y allí estableció una casa de sabiduría que llamó Domus Sancti Spiritus. Esta casa, se dice, la envolvió en nubes para que los hombres no pudieran descubrirla. ¿Qué son estas nubes, sin embargo, sino los rituales y símbolos bajo los cuales está oculto el gran arcano? Ese misterio indescriptible que todo verdadero masón debe buscar si quiere convertirse, en realidad, en un príncipe del secreto real. Con el tiempo, Rosenkreuz reunió a 8 miembros en su presencia. Según la historia, cada miembro del grupo emprendió viajes a diferentes países para adquirir conocimiento y entender diferentes culturas y prácticas. Regresaban todos los años a la casa del Espíritu Santo para compartir sus aprendizajes e ideas. Cuando Rosenkreuz murió a los 106 años, sus hermanos lo enterraron en una cripta de 7 lados dentro de la casa del Espíritu Santo. Esta cripta, se dice, estaba llena de símbolos mágicos e imágenes alegóricas, y en el centro había un altar con el cuerpo preservado de Rosenkreuz. La Fama Fraternitatis nos cuenta que la cripta de Rosenkreuz fue descubierta 120 años después de su muerte. La cripta estaba iluminada por un sol artificial, y los hermanos encontraron, entre otras cosas, un compendio del conocimiento acumulado por Rosenkreuz inscrito en el misterioso Libro M. El descubrimiento de la tumba fue visto como una señal para hacer conocida la existencia de la Orden Rosacruz al mundo, lo que marcó el inicio de la difusión de las ideas y enseñanzas rosacruces. La cripta, llena de símbolos y representaciones alegóricas, representaba la inmensa sabiduría y conocimiento acumulados por Rosenkreuz y sus hermanos. Algunos ocultistas, incluidos Rudolf Steiner, Max Heindel y Guy Ballard, afirmaron que Rosenkreuz reapareció posteriormente como el conde de Saint-Germain, un cortesano, aventurero y alquimista que supuestamente murió el 27 de febrero de 1784. Steiner una vez identificó la pintura de Rembrandt, Un hombre en armadura, como un retrato de Christian Rosenkreuz, aparentemente en una manifestación del siglo XVII. Una historia bella y legendaria, de hecho, que puede llevar a muchas direcciones confusas. Sin embargo, su significado simbólico es igualmente fascinante. Recuerda que esta historia se basa en los manifiestos rosacruces. La narrativa delineada en los manifiestos es típicamente entendida simbólicamente, como era costumbre con todos los textos herméticos y alquímicos de esa época. Los textos no mencionan expresamente los años de nacimiento y muerte de Christian Rosenkreuz. No obstante, una declaración en el segundo manifiesto sugiere el año de 1378 como el año de nacimiento de nuestro padre cristiano. Como se mencionó anteriormente, según la historia, él vivió hasta los 106 años, lo que indica su muerte en 1484. La fundación de la orden se infiere de manera similar como ocurriendo alrededor de 1407. Sin embargo, estos números y los años derivados no son interpretados literalmente por muchos estudiosos del ocultismo.
Los perciben como pistas simbólicas y alegóricas destinadas a aquellos que son iniciados. Esta interpretación se basa en los propios manifiestos. Por un lado, los Rosacruces evidentemente abrazaron la tradición pitagórica de visualizar objetos e ideas numéricamente, como se indica en los manifiestos. Por otro lado, ellos afirman claramente: hablamos con ustedes por parábolas, pero nos gustaría llevarlos a la exposición, comprensión, declaración y conocimiento correctos, simples, fáciles e ingeniosos de todos los secretos. Por ejemplo, la tumba de CRC es descrita en la Fama Fraternitatis como una cripta de 7 lados, con 10 símbolos o figuras inscritas en cada una de sus 7 paredes. No son descritos ni explicados en la Fama Fraternitatis, pero fueron posteriormente utilizados por los miembros de la Orden Hermética de la Aurora Dorada para desarrollar su simbolismo y rituales. En realidad, la estructura de grados original de la Aurora Dorada fue fuertemente inspirada en el Rosacrucismo. Los miembros fundadores de la Aurora Dorada también eran masones maestros y miembros de la Societas Rosicruciana in Anglia. Nos profundizaremos en eso en otro video, así que asegúrate de suscribirte al canal. De cualquier forma, la naturaleza metafórica de estas leyendas confiere una cualidad nebulosa a los orígenes del Rosacrucismo. La apertura de la tumba de Rosenkreuz es vista como una manera de referirse a los ciclos en la naturaleza y a los eventos cósmicos, así como a la apertura de nuevas posibilidades para la humanidad consecuente a los avances de los siglos XVI y principios del XVII. De la misma manera, la peregrinación de Rosenkreuz parece referirse a los pasos de transmutación de la gran obra. Leyendas similares pueden encontrarse en la descripción de Wolfram von Eschenbach del Santo Grial, como el Lapis Exilis, guardado por los caballeros templarios, o en la piedra filosofal de los alquimistas. La cripta de Rosenkreuz, de acuerdo con la descripción presentada en la leyenda, está localizada en el interior de la Tierra, recordando el lema alquímico Vitriol, que significa visita interior a terrae, rectificando invenies occultum lapidem, traducido como visita el interior de la Tierra, y al rectificar encontrarás la piedra oculta. Su significado es el siguiente: visita el interior de la Tierra representa el llamado a la introspección y autoexamen. La Tierra representa a uno mismo o la vida interior, incluyendo la mente inconsciente. El proceso insta a la persona a sumergirse profundamente en su propia psique para entender su verdadera naturaleza, pensamientos, deseos y miedos. Rectificando sugiere el proceso de corrección o purificación. Una vez realizado un autoexamen minucioso, el siguiente paso en el proceso es purificarse, o rectificar errores, debilidades o fallos. Esto puede implicar varios procesos de crecimiento personal, mejoras morales y disciplinas espirituales. Invenies occultum lapidem se traduce como encontrarás la piedra oculta. Esto representa el objetivo final del proceso alquímico, alcanzar la piedra filosofal, que aquí representa la autorrealización, iluminación o transformación interior. Esto puede compararse a alcanzar un estado de sabiduría, paz o comprensión, en el cual se han trascendido los deseos básicos, comparados a metales básicos en la alquimia literal, y se ha alcanzado un estado de conciencia superior o pureza espiritual, comparado al oro. Por lo tanto, los Rosacruces también eran adeptos practicantes de la alquimia espiritual, y no solo eso, también dejaron una marca indeleble en la masonería. De hecho, 2 ritos masónicos inspirados por los Rosacruces surgieron a finales del siglo XVIII. El rito escocés rectificado difundido en Europa Central, donde había una fuerte presencia de la Orden de la Rosa y Cruz, y el rito escocés antiguo y aceptado, primero practicado en Francia, donde el 18º grado es llamado Caballero de la Rosa Cruz. Según Manly P. Hall, la doctrina secreta que fluye a través de los símbolos masónicos y a la cual el cuerpo masónico invisible está consagrado, tiene su origen en 3 órdenes antiguas y exaltadas. La primera es la de los artífices dionisíacos, la segunda es la de los colegias romanos, y la tercera es la de los Rosacruces árabes. En su libro Lectures on Ancient Philosophy, An Introduction to the Study and Application of Rational Procedure, el venerable Hall escribe: los misterios de Egipto y Persia que encontraron un refugio en el desierto árabe llegaron a Europa por medio de los caballeros templarios y los Rosacruces. El templo de la Rosa Cruz en Damasco preservó la filosofía secreta de la Rosa de Sharon. Los jugos del Líbano aún mantienen el misticismo de la antigua Siria, y los derviches, al apoyarse en sus bastones tallados, aún meditan sobre la instrucción secreta perpetuada desde los días de los 4 califas.
Desde los lugares distantes de Irak y los retiros ocultos de los místicos sufíes, la sabiduría antigua encontró su camino hacia Europa. Varios rosacruces iniciados fueron traídos del continente a Inglaterra, donde permanecieron por un tiempo considerable, proyectando el simbolismo de la masonería e incorporando en los rituales de la orden los mismos principios divinos y filosofía que formaron la doctrina interior de todas las grandes sociedades secretas desde la época de los cilicios en Grecia. De hecho, los misterios eleusinos continuaron en el cristianismo hasta el siglo VI después de Cristo, después del cual pasaron a la custodia de los árabes, como atestigua la presencia de símbolos y figuras masónicas en monumentos musulmanes antiguos. Los adeptos traídos del continente para sentarse en consejo con los filósofos ingleses eran iniciados de los ritos árabes, y así, a través de ellos, los misterios fueron finalmente retornados al cristianismo. Tras la conclusión de las leyes de la nueva fraternidad, los iniciados se retiraron nuevamente a Europa Central, dejando un grupo de discípulos para desarrollar la organización exterior que debería funcionar como una especie de pantalla para ocultar las actividades de la orden esotérica. Tal es, en resumen, la historia a ser montada a partir de los fragmentos de evidencia disponibles. Toda la estructura de la masonería está fundada en las actividades de esta sociedad secreta de adeptos de Europa Central, que el masón estudioso encontrará como el enlace definitivo entre el arte moderno y la sabiduría antigua. El cuerpo exterior de la filosofía masónica era solo el velo de esta orden cabalística, cuyos miembros eran los guardianes del verdadero arcano. ¿Esta hermandad secreta de iniciados aún existe, independientemente de la orden masónica? La evidencia apunta al hecho de que sí. Estos augustos adeptos son los verdaderos preservadores de aquellos procesos operativos secretos de los griegos, por los cuales la iluminación y la completitud del individuo se logran. Ellos son los verdaderos guardianes de la palabra perdida, los guardianes del misterio interior, y el masón que los busca y los descubre es recompensado más allá de toda estimación mortal. Siempre ha habido iniciación. Las personas están en diferentes etapas de desarrollo. Algunas están muy avanzadas e iniciadas en los secretos más profundos del mundo. Personas que saben algo sobre la manera en que los mundos evolucionan, cómo la Tierra ha evolucionado y cómo los seres humanos gradualmente alcanzan niveles cada vez más altos de desarrollo. Cuando se dice que un iniciado tiene el conocimiento, esto se toma frecuentemente de manera muy ligera. Conocer el verdadero secreto del hombre, conocer el futuro del hombre, es la mayor cosa que alguien puede aprender. Sí, hay un conocimiento que realmente tiene un efecto mortal en alguien que no está preparado. Si simplemente se revelara, la humanidad estaría perdida. Se dividiría, con la mayor parte destruida, mientras una parte menor se beneficiaría del conocimiento. El secreto nunca puede ser obtenido de los iniciados por nadie que no tenga el derecho de saber, ni siquiera si los torturaran y los convirtieran en mártires. Ningún iniciado revelaría jamás el último secreto del mundo a alguien que no tenga el derecho de saberlo. El solo pensamiento de tener que revelar el secreto lo volvería loco o lo mataría. Déjame darte una imagen que pone todo el desarrollo relacionado con este secreto en perspectiva. Es una avenida que se vuelve cada vez más estrecha, pareciendo que un día el gran secreto será revelado a toda la humanidad. El rosacrucismo es una manera de obtener iniciación. Fue establecido por Christian Rosenkreuz. Existen diferentes maneras de iniciación. Una fue enseñada por los antiguos rishis en India. Es el camino del yoga oriental. Luego estaba el camino del cristianismo gnóstico y el camino Rosacruz es el tercero. Los tres caminos llevan a las personas a la cima de la iniciación. Los rosacruces han seguido un camino de desarrollo desde el siglo XIV. El camino Rosacruz ciertamente no es anticristiano. Para muchas personas que son cristianas firmes y ardientes, el camino del cristianismo gnóstico es el correcto. Alcanzarán las cumbres más altas por esa ruta, pero el número de estas personas está disminuyendo. El rosacrucismo contiene los secretos más profundos del cristianismo, pero también hace posible eliminar todas las dudas planteadas en las mentes humanas hoy por visiones populares o menos populares. Nadie está protegido de las dudas más terribles hoy, que están llegando a las personas desde todas las direcciones. El entrenamiento cristiano no los capacitaría para enfrentar estas dudas de la manera correcta, para protegerse y defenderse de ellas. No tomes esto a la ligera. Si alguien dijera, por ejemplo, que no lee a Haeckel, pero permanece firmemente en los límites de su visión cristiana del mundo, esto no lograría nada. Vivimos en un mundo donde las personas están llenas de nuestra civilización. Usamos leyes naturales cuando viajamos en tren
o usamos fuentes de luz recién desarrolladas. Sin embargo, una persona así puede aislarse de los pensamientos que viven en el entorno espiritual que llegan a ella de cada motor ferroviario, de cada llama artificial. Si alguien se limitara enteramente a la lectura de la Biblia, su cuerpo astral, su cuerpo del alma, estaría, no obstante, rodeado por todo tipo de sentimientos internos destructivos durante la noche. No sabrías qué te está poniendo nervioso. Alguien que conoce los pensamientos que nos alcanzan a nivel inconsciente lo sabe. No se trata de ciencia materialista como tal, sino de toda la atmósfera de mente y espíritu en la que vivimos. En el siglo XII, las personas todavía sentían ardor religioso con la Iglesia como el foco espiritual y externo de sus vidas. Habiendo trabajado arduamente, las personas buscaban refugio en la casa de las fuerzas espirituales y encontraban paz allí. Esto ha cambiado ahora. El entrenamiento Rosacruz toma en cuenta estos hechos, de todo lo que el hombre moderno tiene que enfrentar. ¿En qué consiste el entrenamiento Rosacruz? Encontrarás altos ideales en él. Cualquier persona que desee seguir este entrenamiento debe acudir a alguien que tenga el conocimiento necesario. Incluso al dar los primeros pasos, el alumno percibirá lo que realmente importa. El entrenamiento Rosacruz transforma completamente al ser humano. Es solo al ganar las facultades para el mundo superior que él puede ser un ciudadano de él. 7 elementos y actividades forman parte del entrenamiento oculto Rosacruz. Estudio adecuado, adquisición de imaginación, aprendizaje de la escritura oculta. Encontrar la piedra filosofal. Adquirir conocimiento del hombre como el pequeño mundo o microcosmos. Adquirir conocimiento del macrocosmos y conocer a la divinidad. La secuencia puede variar, con un maestro quizá tomando el número 5 como el cuarto paso, por ejemplo, para adecuarse a la naturaleza individual del alumno. Te preguntarás si el verdadero rosacrucismo todavía existe hoy. Sí, existe, y alcanzará su mayor significado en el futuro. Los hermanos Rosacruces también tienen señales de identificación. Muchos de ellos no pueden presentarse en público, algunos trabajan enteramente en secreto. Cualquier persona que los busque los encontrará, y si alguien no los encuentra, puede asumir que el momento aún no es el correcto para él. Sin embargo, el encuentro sucederá inevitablemente, puede parecer pura coincidencia. Puede suceder, por ejemplo, que tengas que esperar en una sala de espera de tren por 3 horas porque la línea está bloqueada por la nieve. Un extraño se acerca a ti aparentemente por casualidad. Has encontrado a tu maestro. Este es solo un ejemplo que te menciono. Vamos a discutir estos 7 elementos y actividades en más detalle. ¿Qué implica esto? Serás llevado a mundos de los cuales las personas comunes no tienen idea. Será necesario ganar tu orientación en esos mundos. No es para personas que están divorciadas de la realidad, sin una base firme para su pensamiento. La certeza absoluta en el pensamiento es una condición previa. El individuo tiene que mirar a su alrededor, intentando observar con ojos sanos y también debe ser capaz de desconectar sus sentidos. Esto es algo que no todos aprecian, ni siquiera los mayores filósofos. Edward von Hartmann, por ejemplo, dijo repetidamente que algo proveniente de los sentidos está siempre presente cuando pensamos. Pensar sin cualquier relación con los sentidos es imposible. Es increíblemente arrogante decir que pensar sin cualquier relación con los sentidos es imposible. Métodos para desarrollar una manera de pensar libre de elementos sensoriales se presentan ahora en la literatura científica espiritual y en conferencias. Las personas que son consideradas adecuadas son guiadas hacia un conocimiento más profundo. La parte elemental de ese conocimiento está, de hecho, abierta a muchas personas. El camino del estudio presentado hoy, dejando de lado los aspectos relacionados con los sentidos del mundo, consiste en entrenar tus pensamientos. Estos, entonces, no tienen nada que ver con el mundo que percibimos a nuestro alrededor a través de los sentidos. Queriendo entrar aún más profundamente, uno debe dedicarse a un entrenamiento de pensamiento más poderoso. Para dar direcciones para este modo de pensar, están los 2 libros La filosofía de la actividad espiritual y Verdad y conocimiento. Es así, cuando él comienza a estudiar estos libros con alguna profundidad, el lector descubrirá que un pensamiento sigue al otro en una secuencia determinada por necesidad. A todas las personas que buscan alcanzar cosas superiores, se les dan así los medios para un crecimiento genuino en el espíritu. Aquí la manera en que se forman las ideas difiere del pensamiento común. Piensa en las palabras de Goethe. Todas las cosas corruptibles son solo una parábola. Cuando ves a alguien con una cara sonriente o preocupada,
No dirás que una arruga se está desarrollando en ese rostro o que una lágrima corre por la mejilla. Lo que dirás es que esto muestra un alma alegre y aquello un alma triste. El exterior revela el aspecto interior, es una parábola, una semejanza de lo que vive en el alma. Cualquiera aceptará esto en el caso de los seres humanos. Todos saben la diferencia entre una cabeza humana y una imagen de ella. Un geólogo puede describirte la Tierra, preocupándose solo por su estructura puramente física. Las personas no saben que el cuerpo de la Tierra es el cuerpo de una entidad viva y que plantas particulares reflejan el espíritu feliz y triste de la Tierra. Goethe sabía decir esto. Él sabía cómo ver la Tierra como un cuerpo y sabía lo que vivía en ella. En su Fausto, hizo que el espíritu de la Tierra dijera: en vida como una inundación, en hechos como una tormenta, me agito de aquí para allá, hacia arriba y hacia abajo fluyo, nacimiento y tumba, una ola eterna volviendo, retornando una vida siempre ardiente. Y así trabajo en la rueda del tiempo, tejiendo y revelando el vestido vivo de Dios. Todo en la Tierra es una semejanza de lo que está sucediendo en el interior de la Tierra. Las personas caminan sobre el cuerpo de la Tierra. De mi cuerpo, puede decir la Tierra, crece la semilla que da el pan a los seres humanos. Las palabras en el Evangelio de Juan: quien come de mi pan levantó el talón contra mí, hablan de uno de los misterios más profundos en la manera en que miramos el mundo. La imaginación se adquiere viendo todo como una semejanza. Sin embargo, es necesario aprender el pensamiento lógico primero. Pero en el entrenamiento Rosacruz nadie elegirá una imagen diferente. Cada uno siente que todo está en la imagen del Eterno. Aquí, debo usar el diálogo para hablar de algo que está detrás de una imagen que fue enseñada en templos medievales y después en las escuelas Rosacruces. El maestro diría al alumno: mira la planta poniendo su raíz en el suelo y girando su flor, en lugar de sus órganos de fertilización, hacia la luz del sol. La flor es besada de manera casta por el rayo de sol, y surge una nueva entidad. Incluso Darwin dijo que la raíz de una planta puede compararse con la cabeza. El hombre es una planta invertida. Sus órganos de reproducción están orientados hacia el centro de la tierra en vergüenza. El animal está entre el hombre y la planta. Estos tres reinos de la naturaleza se muestran en la imagen de una cruz. Platón dijo que el alma del mundo fue crucificada en la cruz del cuerpo del mundo. El maestro Rosacruz entonces pediría al alumno que comparara la materia como existe en la carne con la materia casta de una planta, diciéndole que llegaría un momento en que los seres humanos serían purificados de sus pasiones y deseos, madurando a un estado y brillando hacia el sol del espíritu, donde serán tan castos y sin deseo como la planta casta. Con este ideal purificarán su carne para que la fertilización se vuelva casta y pura. La enseñanza medieval representaba este ideal en el Santo Grial. El cáliz es un símbolo sagrado de lo que la sensualidad humana debe convertirse si quiere ser como la flor de una planta. Entonces recibirá el beso de la paloma blanca. El cáliz se muestra con la paloma encima de él. Ver el mundo así de manera espiritual, viendo el entorno del hombre en tales imágenes, lo eleva al punto de visión en imágenes astrales. La imaginación se desarrolla a partir del corazón y de la mente y de los sentimientos. La escritura oculta refleja las corrientes internas de la naturaleza. Uno de esos signos es el vórtice. Si pudieras ver toda la nebulosa de Orión, verías dos seis entrelazados. Ves un mundo que está muriendo y uno que está naciendo. En las nebulosas, las cosas son así en todas partes. Cuando una planta libera un nuevo fruto, nada de la planta antigua pasa a la nueva. Nada más que poderes hace que una nueva planta se desarrolle, y una vez más solo verías el vórtice girando hacia adentro y hacia afuera. De la misma manera, puedes ver una vieja civilización espiralando hacia adentro de sí misma, y una nueva surgiendo. Este proceso espiritual puede ayudarnos a entender un signo que forma parte de la Escritura. 800 años antes de que Cristo naciera, el sol entraba en el signo de Aries, o carnero, cada primavera. Se mueve una distancia en la primavera. El equinoccio de primavera ahora está en la constelación de Piscis. En aquel tiempo anterior, la gente pensaba que el carnero traía todo lo bueno, nueva fuerza y poder en la primavera. Incluso conectaron al Redentor con esto. En los primeros tiempos cristianos, la cruz y el carnero eran sus símbolos para esto. Antes de que el sol estuviera en el signo de Aries en la primavera, estaba en el signo del toro. Los egipcios veneraban al toro sagrado Apis en esa época y los persas al toro Mitra. Después del diluvio, el sol estaba en el signo de Cáncer. Cáncer fue dado este oculto, y así hay muchos de estos signos y también colores
y así se aprenden los signos que nos llevan a las fuerzas y poderes de la naturaleza. Se aprende a desarrollar la voluntad en la escritura oculta. Esto era sentido como un secreto en el siglo XVIII. Alguien entonces también publicó algo sobre esto. Es algo que todos saben. La piedra filosofal es al mismo tiempo la cosa más noble que el hombre puede alcanzar, puede hacer de su organismo para lograr un desarrollo superior. Existe una historia de la filosofía para esto. Las personas una vez quisieron ver si el hombre podría vivir sin ojos. Después de un año, el individuo en cuestión dijo: sí, viví, pero como una persona ciega. Luego intentó vivir sin oídos y un año después informó: sí, viví sin oídos, pero como una persona sorda. La voz fue retirada y vivió como una persona muda. Entonces su respiración también fue retirada y esto se probó imposible. No podía vivir sin respirar. Nuestra respiración nos da el aire que necesitamos para vivir. Y Dios sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Tomamos oxígeno con cada respiración y liberamos dióxido de carbono. En la planta, el ciclo es el opuesto. La planta usa carbono para construir su cuerpo. Es por eso que encontramos plantas fosilizadas en carbón después de miles de años. El hombre tiene carbono en él. Respira oxígeno y el dióxido de carbono que se produce es removido. Los animales hacen lo mismo. La escuela Rosacruz enseña una manera especial de respirar para que la persona aprenda el proceso que la planta realiza en sí misma. Un día, el hombre será capaz de transformar su propio carbono. Él mismo transformará la sangre azul que está fluyendo de vuelta en sangre roja. Hoy toma la naturaleza de la planta. Un día, él mismo hará lo que la planta hace hoy. El Rosacruz dice: hoy tu cuerpo es hecho de carne, un día lo crearás tú mismo a través de la respiración. La naturaleza de la planta aparecerá en ti, pero no dormirás como las plantas, sino que serás clarividente con eso. Este es el ideal hacia el cual el hombre se está moviendo. Construir su cuerpo de carbono. El carbón común es la piedra filosofal. Cuando el cuerpo del hombre se vuelva estelar, no será carbón negro, sino carbono transparente, claro como el agua. Estos no son solo procesos químicos, sino ideales sublimes. El Rosacruz pasa por esto en etapas y más tarde toda la humanidad ascenderá a ese nivel. Conociendo al ser humano como un microcosmo, en todo el resto de la naturaleza el mundo está esparcido. El hombre es un extracto de él. Todo está esparcido en el mundo en letras, y el hombre es la palabra. A principios del siglo XIX, Oken y Schelling presentaron las ideas básicas de esto, que estaban bastante correctas. Ellos buscaron entender la esencia que reside en un órgano. Oken se volvió un poco grotesco cuando dijo que la lengua era un sepia. Goethe dijo que el ojo es creado por la luz para la luz. Solo llegamos a reconocer la verdadera naturaleza de la luz cuando encontramos el principio en el hombre que corresponde a la luz. El maestro da al alumno un motivo latente, pidiéndole que se concentre en un punto, el órgano que está detrás de la raíz de la nariz, y él llega a conocer la naturaleza de la conciencia de sueño, además de su conciencia completamente despierta. El ser humano llega a conocer el mundo entero cuando considera profundamente el bazo, el hígado y otras cosas, cuando ha expandido su conciencia entrando así en sí mismo. Es peligroso quedarse pensativo. Se volverá uno con el mundo entero. Habiendo percibido lo que acabo de describir, también percibirá al Creador detrás de toda creación. En la séptima etapa, el individuo llega a un punto que evoca un sentimiento universal desde las profundidades del alma humana, y algo que solo tiene derecho a saber en esta etapa: el sentimiento de bienaventuranza. Solo al ganar una visión del macrocosmo, aprende a entrar en el sentimiento universal. Entrar en cada cosa individual de manera clara y vívida es la divinidad. Allí, descubre el alma que está en reposo detrás de la naturaleza. Nadie debería haberte dicho alguna vez: nunca pensé que una piedra sentiría algo si la rompiera. El espíritu del mundo mineral siente el mayor deleite cuando una piedra se rompe, un sentimiento de bienaventuranza. Puede parecer para nosotros que la cantera de mármol está pasando por un martirio, pero para el espíritu de la piedra es la mayor bienaventuranza. Las enseñanzas de la orden han tenido una profunda influencia en la tradición esotérica occidental, contribuyendo a áreas como la alquimia, el misticismo y la filosofía. La Orden Rosacruz no es solo una reliquia del pasado, continúa siendo una tradición vibrante y viva, con sus enseñanzas tan relevantes hoy como lo eran hace siglos.
Para los buscadores de Gnosis, la iniciación en la Orden Rosacruz no es una cuestión de mera curiosidad o ambición. Es un compromiso espiritual profundo que exige un cierto nivel de desarrollo espiritual. ¿Pero qué significa esto? El desarrollo espiritual se refiere al proceso de crecimiento interior y despertar, el florecimiento del potencial espiritual que reside en cada uno de nosotros. Representa el viaje del alma hacia una mayor sabiduría, amor y comprensión. La Orden Rosacruz, como otras escuelas de misterio, reconoce que no todos están en la misma etapa en este viaje. Cada alma está en su camino único, y el ritmo del desarrollo espiritual varía de persona a persona. Por lo tanto, la Orden abre sus puertas solo a aquellos que han alcanzado un nivel de desarrollo espiritual donde están listos para recibir y comprender sus enseñanzas. Esto no significa que las enseñanzas rosacruces sean elitistas o exclusivas. Por el contrario, afirman el potencial universal de crecimiento espiritual dentro de todos nosotros. Sin embargo, también reconocen que los misterios más profundos de la vida y del ser que la Orden imparte solo pueden ser comprendidos y aplicados efectivamente cuando el individuo está espiritualmente preparado. Entonces, ¿cómo se prepara alguien para la iniciación Rosacruz? El proceso no se trata de acumular conocimiento intelectual o realizar ciertos rituales. El objetivo final es la transformación interior. Involucra cultivar virtudes como sabiduría, compasión y humildad, expandir la conciencia y desarrollar la capacidad de percibir y trabajar con realidades espirituales. La elegibilidad para la iniciación Rosacruz se basa en la prontitud del alma, y el alma está lista cuando está preparada para profundizar en los misterios de la existencia y asumir las responsabilidades que acompañan tal conocimiento. En su núcleo, la Orden está compuesta por 12 maestros reunidos alrededor de un 13º, que es la cabeza invisible. Esta configuración no es una mera coincidencia o una elección aleatoria. Es un reflejo de un principio cósmico que vemos manifestado en varias formas a lo largo del universo. Considera, por ejemplo, el sistema solar. Tenemos el Sol, una estrella central alrededor de la cual giran los planetas. En la astrología tenemos el zodiaco, un círculo de 12 signos girando alrededor de la Tierra. En ambos casos vemos el principio del uno y los muchos, el centro y la periferia, lo visible y lo invisible. Este es el mismo principio que está incorporado en la estructura de la Orden Rosacruz. Esta relación cósmica no se trata solo de números o geometría, se trata de la interacción de fuerzas, el equilibrio de energías y la armonía de los elementos. Se trata de unidad y diversidad, los muchos se convierten en uno y el uno se manifiesta como muchos. Se trata de la bendición de la creación, donde cada parte desempeña un papel único, pero todas las partes están interconectadas e interdependientes. En la Orden Rosacruz, esta relación cósmica se vive y se experimenta. Los 12 miembros, cada uno con sus responsabilidades únicas, trabajan juntos bajo la guía del 13º invisible. Forman un organismo dinámico y vivo, un microcosmos del universo. A través de su trabajo, canalizan fuerzas espirituales, contribuyendo a la evolución de la humanidad. Los humanos no deben verse a sí mismos como individuos aislados, sino como partes integrales de un todo mayor. De esta manera, aprendemos a vivir en armonía con las leyes cósmicas, a alinearnos con los ritmos del universo y a cumplir nuestro papel único en el gran esquema de las cosas. Así como los 12 miembros de la Orden se reúnen en torno al 13º, las 12 funciones o facultades esenciales del ser humano están centradas en torno a él, el yo, el espíritu interior. La estructura de la Orden es dinámica, no estática. Aunque algunos la confunden con una organización jerárquica, la Orden actúa de hecho como un organismo vivo. Los miembros de la Orden, visibles e invisibles, están continuamente comprometidos en el trabajo espiritual, tanto dentro de la Orden como en el mundo. Así, la estructura de la Orden Rosacruz es una manifestación de la ley cósmica y de la armonía. Sirve como un modelo de cómo los individuos pueden trabajar juntos bajo la guía de la sabiduría espiritual para alcanzar un propósito común, contribuyendo al bien mayor de todos. Entre los miembros visibles de la Orden hay 7 hermanos que, a veces, salen al mundo y realizan cualquier trabajo que sea necesario para avanzar a las personas entre las cuales sirven. Estos hermanos son como los rayos del sol, trayendo luz y calor, sabiduría y amor al mundo. Son el aspecto activo y extrovertido de la Orden, comprometiéndose con el mundo, sirviendo a la humanidad y contribuyendo a la evolución de la conciencia. Ahora podrías preguntar por qué la gente no está informada sobre estos detalles. Alguien dijo una vez que sería más útil para las personas conocerlos, pero la respuesta correcta es:
La gente quiere ganar cosas para sí misma a partir de esto, y ese secreto debe ser usado solo en servicio totalmente altruista para la humanidad. Los Rosacruces conocían este secreto, así como aquellos que ahora andan por esta tierra y sirven al progreso humano. Cuentan las cosas que servirán al progreso, pero cuidado con aquellos que afirman ser descendientes de los Rosacruces. Hay muchos que no entienden su historia y, inmersos en un aire de arrogancia, han adaptado meros fragmentos de este conocimiento en prácticas de la nueva era que fallan en enseñar las lecciones fundamentales primero. Y estas lecciones fundamentales exigen que uno limpie su alma abrazando la compasión, la aceptación del conocimiento universal, el deseo de curar y proteger y el avance del desarrollo espiritual. Solo una vez que todos estos principios sean adoptados y abrazados con un corazón puro, alguien puede realmente llamarse seguidor de los Rosacruces. Con todo esto dicho, te corresponde a ti conectar los puntos, compañero místico, pero recuerda que hay mucho más sobre la Rosacruz de lo que podemos imaginar. Si te gustó este video, no dejes de ver el descubrimiento de la llave prohibida por el primer masón, en la tarjeta final. Gracias por ver, por favor, haz clic en el botón de me gusta y, si eres nuevo aquí, haz clic en suscribirse y en la campana al lado para recibir notificaciones futuras.